Empezamos a grabar y vamos a hacer las cosas diferentes hoy. Muchas veces vemos a otras personas y observamos que están dedicados a ese algo, que los motiva, que los lleva, que los hace que se levanten cada día. Ese algo es también de lo que hablan todo el día. Es para lo que viven. Es lo que son. Y esto lo puedes observar en personas desde cosas sencillas, en situaciones muy simples, hasta situaciones complejas. Por ejemplo, tengo un amigo, Cristian Blancarte, una persona que le apasiona el corte de pelo. De eso habla, eso hace, eso estudia, a eso se dedica. Y esto es admirable. También podría ser una pasión por ser un gobernante de una ciudad o un estado, descubrir fórmulas nuevas para el cuidado de la piel. Gente está estudiando doctorados en salud mental, pérdida de peso, economía. Las pasiones hay muchas. Esas personas encontraron ese algo y a eso han dedicado su vida. Pero existimos el resto de nosotros, que tenemos un algo que no tenemos un algo que nos apasiona. A tal punto que dedicar nuestra vida a eso no va con nosotros. Y si tú estás escuchando este podcast y has llegado hasta este punto, probablemente eres como yo y buscas la respuesta del por qué no tienes una pasión, un propósito de vida. Pero ¿por qué cuestionamos nuestro propósito de vida tan constantemente? ¿Por qué nos aferramos? Quizás estamos inconformes con nuestra situación actual. Quizás queremos algo más. O sentimos que no llegamos a donde debemos estar. Esta inconformidad, que muchas veces ni siquiera sabemos por qué la tenemos, pero tampoco nos la podemos quitar de encima. Y nos lleva a seguir preguntando lo mismo una y otra vez. ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Qué es? ¿Es más dinero? ¿Un mejor puesto? ¿Una familia? ¿Una pareja? ¿Una casa más grande? ¿Mejor carro? ¿Qué es lo que nos lleva a sentir esto? ¿Dios? ¿Será Dios que nos hace falta en nuestras vidas? En mi caso, no. Dios ya está conmigo y ya estoy con Dios. Muchas veces sientes que el tiempo pasa y no llegas a ningún lado. Inclusive has intentado hacer planes y metas a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces las cumples y otras veces no. Pero el punto es que esa técnica no te llena. Sabes que aún no has encontrado lo que buscas. ¿Qué es lo que trae paz en tu vivir? ¿Qué es? Tal vez estamos atacando este problema por un lado equivocado. Quizás si consideramos lo que nos disturba la paz, quizás entonces podamos lograr sentir ese sentimiento de haber logrado lo que debemos hacer. Es decir, quizás cumplimos nuestro propósito si evitamos lo que nos distrae y lo que nos trae agobiados. Lo que he descubierto es que siento cosas, haciendo cosas que me gustan y me apasionan, pero no es una cosa, son varias. Y ¿cómo puedes dedicar tu vida a algo así, con muchas cosas? Es decir, no puedes dedicar un propósito de vida a tantas cosas, tiene que ser más específico. Pero luego también tengo distracciones y la vida me trae de un lado a otro como una hoja que se lleva el viento. Últimamente he decidido ignorar las distracciones. Por más interesantes que sean y por más válidas que sean, las ignoro. Ejemplo, ya no busco cómo ganar más dinero. Ya no busco cómo tener el mejor puesto. Ya no busco cómo conseguir lo que no tengo. Ahora busco cómo maximizar lo que sí tengo.
Financieramente, en lugar de querer más dinero, busco cómo gastar menos y ahorrar más. Cómo invertir mejor mis recursos económicos. En mi puesto de trabajo, busco ser el mejor. Esto lo hago buscando cómo hacer lo que hago en menos tiempo, con mejor calidad. Hacer más con menos. Busco cómo usar más lo que ya tengo. Busco cómo aprovechar lo que está en mis manos. He descubierto que mis inconformidades se desvanecen cuando dejo de contemplar lo que no tengo y comienzo a usar, experimentar, aprovechar y vivir lo que sí tengo. Esto no es un pensamiento nuevo, ni tampoco es mi idea. Creo que todos hemos escuchado la frase vive el momento, pero es difícil entender lo que esto significa hasta que lo pones en práctica. Una vida inconforme es el resultado de vivir una vida queriendo alcanzar lo que no tienes. Cuando lo digo suena lógico. Estás inconforme porque aún no tienes lo que buscas. Pero luego las personas te van a decir que no tengas una mente conformista, que la ambición es buena porque te va a llevar a buscar tener más. Todo esto es cierto, pero ¿quién dice que una persona que vive el momento y aprovecha lo que tiene no puede tener una mente ambiciosa también? La ambición de querer lograr más ha sido parte de mi vida y aún lo sigue siendo. Y disfrutar lo que tengo y querer maximizar lo que ya tengo no está en conflicto con mis ambiciones. Tu mente tiene que estar presente. Si estás con tu familia, no tengas el teléfono a la mano, tienes que estar con tu familia. Si estás en el parque con tus hijos o amigos o con quien sea, no pienses en lo que está sucediendo al otro lado de la ciudad. No te afanes de las noticias de quién ganó el partido de fútbol, ni de quién es el presidente. No te afanes no te afanes por tener sobrepeso o por no ganar lo que quieres ganar. No te afanes por algo que no está aquí y ahora. Si te afanas en estas cosas, no estás viviendo lo que tienes, lo que está contigo en el momento. Y eso te lleva a ser inconforme, sentir ese vacío, esta falta de propósito. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo.